Buenas, mi nombre es Josué Padilla Beline, soy letrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Tengo el título de abogado, poseo un máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia y una especialización en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuando se comienza a hablar del control de constitucionalidad hay que remontarse a la creación de la Constitución o la visión de la Constitución no solo como un ordenamiento jurídico, sino como un ordenamiento político. En la primera instancia, el desarrollo de la Constitución o códigos políticos se refería a un elemento de derecho limitado, más que todo se concentraba en un elemento político. Es a través de una serie de procesos en Inglaterra, en la Revolución Francesa, en la Revolución Norteamericana, que la Constitución se le va reconociendo el carácter normativo y esta comienza a ser la ordenadora del resto de disposiciones. Algunos teóricos señalarán que el caso Bohan de Inglaterra de 1610, hecho por el juez Coop, es el primer antecedente de control de constitucionalidad. Otros señalarán que la sentencia en el caso Marbury versus Madison de 1803, en el que el juez John Marshall estableció que la Constitución norteamericana ordenaba el resto de disposiciones y a los poderes públicos de ese país. En Honduras creo que siempre se ha atacado el tema de las reformas constitucionales y no el tema del estudio de lo que ya está establecido en la Constitución. Considero que el sistema de garantías constitucionales de Honduras es bastante rico. Hay una tradición de más de 150 años en el desarrollo de estas garantías que ha sido olvidado por históricamente el funcionamiento de estos recursos. Bastante rica la garantía de amparo, la habeas data, habeas corpus, inconstitucionalidad, revisión. Y la ley sobre justicia constitucional es una ley bastante moderna, incluso tiene algunos elementos como el artículo 2 de cláusula de interpretación que se adelantan al control de convencionalidad, partiendo que es una ley que entra en vigencia en el 2003 y el control de convencionalidad tiene un desarrollo específico a partir de la sentencia Almonacid de Arellano contra Chile del 2006. Siempre hay bastantes críticas y bastantes debilidades que se deben mejorar por parte del Poder Judicial en cuanto al control y tutela de los derechos fundamentales que se reconocen en la Constitución y en las convenciones internacionales de las que Honduras es parte. Hay ciertas debilidades institucionales en cuanto al cumplimiento y seguimiento de las sentencias nacionales e internacionales y también se debe fortalecer el tema del conocimiento por parte de los usuarios del Poder Judicial de los precedentes y la jurisprudencia que se ha emitido por este órgano, porque hemos hecho algunos estudios, se han publicado artículos sobre la poca cantidad de personas, de usuarios, que utilizan la jurisprudencia tanto nacional como internacional. Siempre ha habido un debate histórico del sistema francés, el sistema de control norteamericano, el control difuso, el control concentrado, sobre por qué se deben de hacer una vigilancia, quién debe ser el defensor de la Constitución. Es muy famoso el debate entre Carl Schmitt y Hans Kelsen sobre quién debe ser el defensor de la Constitución. Unos alegan que debe ser un órgano político, que debe hacer la vigilancia estricta del cumplimiento de los mandatos constitucionales frente a los poderes públicos. Otros creen que debe ser un órgano imparcial conformado por jueces que vigilen a estos poderes públicos haciendo el cumplimiento de los mandatos constitucionales y expulsando las normas que sean contrarias a ella. Lo cierto es que toda sociedad democrática tiene que tener vigilantes de la Constitución para evitar los abusos tanto del poder, tanto sea público o privado. La Constitución tiene que ser el mandato que regula todo el ordenamiento jurídico y deben de expulsarse las normas y actos que sean contrarios a ella. En Honduras es interesante porque nosotros no tenemos un sistema totalmente concentrado o mixto o difuso. Tenemos, si hacemos una lectura, el artículo 184 de la Constitución de la República, el control concentrado de la garantía de inconstitucionalidad pertenece a la Sala de lo Constitucional. Lo mismo con el habeas data del 182 y con el recurso de revisión del 186 de la Constitución. Pero la garantía de habeas corpus y de amparo tienen un control difuso. Y si hacemos una lectura armónica con el artículo 320 constitucional, es claro que todos los jueces del Poder Judicial tienen la obligación de
destruir o eliminar o anular los actos que sean contrarios a la Constitución de la República. Por mandato constitucional y por mandato jurisprudencial, la Sala de lo Constitucional en el expediente SCO 1343-2014 tomó los criterios vertidos por la Corte Interamericana en el caso Hellman contra Uruguay del 2011 o 2013, no recuerdo, en el que no solo los funcionarios del Poder Judicial tienen que ejercer el control de convencionalidad, sino todos los administradores de justicia, estén en el área administrativa o en el área judicial. En Honduras podemos hacer referencia a que el control concentrado lo tiene la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema en el recurso de revisión civil y penal, en el recurso de inconstitucionalidad con efectos erga omnes y en el recurso de habeas data, mientras que el control difuso lo poseen todos los jueces de la República en la garantía de amparo y habeas corpus. Asimismo, todos los jueces tienen la posibilidad de decretar que en un caso específico para las partes una disposición no aplica por ser contraria a la Constitución de la República, o bien elevar un proceso de inconstitucionalidad por vía de oficio ante la Sala de lo Constitucional para que la Sala Constitucional resuelva de forma con efectos para todos y de forma permanente la situación sobre una ley si debe ser o no aplicada por ser contraria a la Constitución. Para mí sí, ambos juegan un rol en el que el Estado está en el deber de la protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales, como se les quiera ver, de todas y todas las personas que habitan en el país. No solo de sus ciudadanos, sino de todas las personas que habitan en el país. El control de convencionalidad viene a ser un aporte que ha desarrollado la Corte Interamericana con el objeto de que los jueces nacionales comiencen a aplicar o replicar los criterios que se han vertido en ese órgano internacional para la defensa de estos derechos y tratando de evitar de que se sigan configurando las violaciones de derechos humanos que tengan que llegar hasta el sistema interamericano para ser tuteladas. Siempre ha habido un cuestionamiento de distintos países y posiciones jurídicas sobre la radiación que tienen las sentencias y las opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Honduras, de la lectura del artículo 15 de la Constitución de la República, para mí, en lo particular, ese debate me parece un poco estéril e innecesario, porque ya la Constitución de la República reconoce la efectividad y la ejecutabilidad de las sentencias internacionales en las que Honduras ha sido parte dentro de la contienda. Entonces, en esos procesos jurisdiccionales y consultivos en los que nuestra república forma parte, no debe cuestionarse el cumplimiento de esas sentencias por parte del ente público. Pueden discutirse varias razones históricas. El sistema difuso norteamericano, hay bastante herencia en nuestras constituciones, hacemos un análisis histórico sobre el desarrollo de este como una herencia, una influencia. Siempre se habla de que nuestras constituciones han tenido una herencia liberal de las revoluciones continentales europeas, pero en el tema de las garantías constitucionales yo me atrevería a señalar que es una herencia más que todo propia de América, tanto del sistema mexicano como del sistema norteamericano. Y en las primeras etapas se ha concentrado generalmente en todas las etapas en un solo órgano, de forma concentrada, aunque el inicio, los primeros momentos fue de forma difusa, igual que el sistema norteamericano. ¿Por qué una sala constitucional? Creo que la primera sala fue en Cuba y se replicó en Costa Rica, si no me equivoco, y a partir de Costa Rica se ha ido replicando en países como El Salvador, Nicaragua y Honduras. La sala constitucional es problemática porque está dentro del Poder Judicial, entonces no es un ente superior al resto de las salas, entonces se dificulta algunos elementos para revisar ciertas actuaciones que se realicen dentro de la Corte Suprema de Justicia, pero en la experiencia costarricense ha sido positiva, aunque doctrinalmente o prácticamente podríamos decir que sería mejor la creación de un tribunal constitucional. Creo que como lo dije al inicio, la Sala Constitucional tiene una tarea pendiente en cuanto a la supervisión de las sentencias. También las partes tienen que instar procesos a la ejecutabilidad de las sentencias. Podemos hablar de varios
procesos constituyentes como la sentencia Brown en Estados Unidos o la de los desplazados en la Corte Constitucional Colombiana, donde estos órganos constitucionales dieron una continuación de políticas públicas en sentencias que fueron dictadas por ellas. Y en ese sentido, la Sala Constitucional de Honduras aún tiene un incipiente o corta referentes sobre esa materia. Podemos hablar del caso que se presentó contra el Seguro Social, en el que se amparó a una niña porque se le había detenido su tratamiento por una enfermedad de lupus, porque había cumplido la edad que establecía el reglamento del Seguro Social, que eran 11 años. La sala amparó a esta persona porque debía seguir teniendo el tratamiento. Eso llevó a cabo, por ejemplo, la reforma del reglamento del Seguro Social, pero en otros casos la sala no ha dado un seguimiento o unas órdenes más específicas para el cumplimiento de lo que establece en sus precedentes. Cuando se habla de la despolitización, yo quisiera saber qué no es político. Claro, la política partidista no debe estar en la judicatura, pero la política influye en todos los aspectos de la vida, porque una política puede ser el respeto a los derechos humanos, como una política puede ser la negación de estos. Entonces yo sí creo, siempre hay cuestionamientos hacia el activismo judicial, pero sí creo que tiene que haber un compromiso y unos valores que tienen que estar en la Constitución, que son sus principios, ese carácter militante que tiene la Constitución, y ese debe ser tutelado por los jueces constitucionales. Entonces, la política que tienen que tener los jueces constitucionales es la supremacía constitucional. Si se habla de una despolitización, prácticamente, al menos mi criterio, siento que me están hablando como que estuviéramos tocando temas que no están tocando la realidad de las personas. Y si están tocando la realidad de los derechos de las personas, tienen carácter político.